Quedar embarazada después de los 40 puede implicar un alto riesgo. Sin embargo, la mayoría de las futuras madres tienen bebés saludables. Es fundamental llevar una dieta y nutrición apropiada, buenos cuidados prenatales y prepararse, tanto emocional como económicamente, para la llegada del bebé. Tener un niño después de los 40 es un gran desafío para los padres. Haber esperado un tiempo prudente les permite disfrutar de manera consciente de su hijo. Cuentan con estabilidad económica, madurez y disponen de tiempo suficiente para dedicárselo al nuevo integrante de la familia. El embarazo después de los 40 años, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? ¿Está usted entre esa edad, 40, 45 o más de 45 años, y quiere tener un bebé, quiere convertirse en madre, no sabe qué hacer, qué tratamiento debe tener? Pues no se puede apartar de nuestras pantallas, porque acá en Soluciones vamos a estar conversando con especialistas en la materia sobre este tema. Embarazo después de los 40 años. ¿Cómo está el cuerpo de una mujer a los 40 años? ¿Está verdaderamente preparado para un embarazo? Pues también pueden hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias a través de nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram, @solucionesgb, también pueden hacerlos llegar a través de mi cuenta en Twitter, @hmolina_gb. El día de hoy estaremos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Mamá a los 40. Por favor, acompañen sus mensajes con esta etiqueta numeral Soluciones Mamá a los 40. Ya regresamos. Embarazo después de los 40 años es el tema que estaremos tratando el día de hoy con Ramón Antonio Fernández, médico ginecobstetra, y también Luis Sánchez, médico ginecobstetra, especialista en fertilidad. Bienvenidos, gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy y acompañarnos a conversar sobre este tema tan interesante, sobre todo para las mujeres. Es un tema muy importante. Yo quisiera iniciar esta conversación con ustedes justamente preguntándoles cuál es la situación del cuerpo de una mujer después de los 40 años. ¿Cómo está? ¿Con quién comenzamos? Bueno, lo primero que el concepto general es que primero que cada vez vamos a tener más mujeres de esa edad teniendo embarazo. La tendencia, la mujer trata de completar sus estudios, toda su carrera profesional, y hay una tendencia a posponer el embarazo hacia esa edad. Además de eso se conjuga con que la gente que hace fertilidad, como el doctor Sánchez, la tecnología de hoy en día permite precisamente que esas mujeres en que la fertilidad por naturaleza ha disminuido, logren embarazo con éxito. La situación obviamente no es la misma una mujer de 20 años que una mujer de 40. Eso no quiere decir que cualquier mujer por encima de los 40 años, que es sana, que no sufre ninguna patología, pueda lograr un embarazo feliz y llevar un nene a casa. Pero obviamente todo el mundo conoce que a medida que avanza la edad, pueden aparecer patologías que se evidencian durante un embarazo, por eso implica una carga tremenda para el cuerpo. Claro. Entonces hay una serie de patologías que pueden aparecer una vez que sale embarazada, como hipertensión, diabetes gestacional, problemas con el nene en cuanto a su crecimiento, el tamaño y el peso, anormalidades en la placenta que pueden influir y que necesitan precisamente de un equipo multidisciplinario para llevar a cabo un embarazo a término feliz. Doctor Sánchez, pero más allá de esas complicaciones, ¿cómo se encuentra el cuerpo de la mujer a los 40 años? ¿Cuáles son esos cambios que empiezan a verse? Va a depender mucho de la vida que ha llevado la mujer previamente. Por ejemplo, si tú tienes una mujer que ha tenido 4 hijos previamente, usualmente el útero de ella a los 40 debe estar en buen estado. En cambio, las mujeres que nunca han parido y llegan a los 40, pues tienen más posibilidades de que el útero, la matriz, tenga fibromas, de que pueda tener endometriosis, entre otras cosas. Y obviamente el ovario sí inevitablemente va disminuyendo el número de folículos, lo que quiere decir que la probabilidad de embarazo va disminuyendo acorde al envejecimiento del ovario. Sin embargo, como te digo, la condición importante para lograr el embarazo después de los 40 años es, número 1, el deseo. Claro. El deseo y la perseverancia. Hay que perseverar, o sea, porque a los 40 no es como a los 20 o a los 18, que tú intentas 2 meses y te embarazaste. A los 40 hay que perseverar, hay que hacer los intentos, hay que someterse a los tratamientos
todo tiene sus ventajas y desventajas. Como decía el doctor Fernández, si tuviste la oportunidad de estudiar, trabajar, profesionalizarte y tener éxito en tu vida personal y dejaste la parte de tener hijos, eso tiene un precio. El precio es que a los 40 vas a tener que tener un énfasis mayor para poder lograr el embarazo. Pero si tú estás sana, usualmente no hay ningún problema para intentarlo y lograrlo. Y si hay algún problema como fibromas, como endometriosis, usualmente es una cosa que se puede resolver, ya sea por cirugía mínimamente invasiva, que es la primera elección, en lo cual pues tanto el doctor Fernández como mi persona siempre podemos ayudar. El doctor Fernández también comentaba algo interesante, que es la fertilidad natural, pues ya digamos no es la mejor calidad cuando se tiene 40 años o después de los 40 años. ¿A qué edad comienza o es digamos el momento preciso para que y la mujer, el cuerpo de la mujer, la fertilidad natural es mejor? Bueno, obviamente mientras más joven, la calidad de los ovocitos es verdad. Uno no puede decir hoy por hoy que una mujer de 40 años es una mujer vieja, absolutamente. Pero simplemente a medida que avanza el ovario, la edad, el ovocito, la calidad del mismo no es buena. Entonces, por supuesto, tú vas a tener menos chances de salir embarazada, claro, cuando te comparas con décadas anteriores. ¿Y esa calidad baja después de los 40 años? La verdad es que la cosa va como de los 35 años, empieza a declinar lentamente. Lo que sí está muy claro que después de los 40, 42 años, la fertilidad se lanza por un acantilado, porque es más violenta la caída. Y ahí es como te digo que necesitamos ayuda. Es raro un embarazo espontáneo después de cierta edad, a los 44 años. Y más aún, cuando ese embarazo se da, precisamente debido a la calidad del ovocito que tiene, las posibilidades que tengan malformaciones, alteraciones cromosómicas, la posibilidad de aborto aumenta precisamente con la edad. Doctor Sánchez, a ver, ¿cuáles son esos riesgos? Ya el doctor Fernández nos hablaba de algunas enfermedades que puede experimentar la mujer embarazada después de los 40 años. ¿Qué otras consecuencias o qué otras complicaciones podría traerle a la mujer ese embarazo entre 40 y 45 años? Si la mujer está sana, usualmente el embarazo se lleva a término de forma adecuada y los riesgos no son tan altos. Ahora, si la mujer tiene algún problema de base, ya sea en el metabolismo de los hidratos de carbono, eso implica un aumento de riesgo para diabetes. Si tiene sobrepeso, eso implica un aumento del riesgo para hipertensión, para preeclampsia. Pero en general, el mensaje es que si usted tiene 40 años y no ha tenido un bebé, usted puede intentarlo y debe intentarlo si no quiere quedarse sin hijos. Es decir, el miedo a las complicaciones, si bien es cierto que las hay, tampoco es como hace 20 años o 25 años atrás. Son bastante manejables, las posibilidades de embarazarse han mejorado notablemente. La única cosa que no puede mejorarse hoy en día es la calidad del óvulo. Esa es la única cosa que no podemos mejorar. Pero incluso el útero, la matriz, envejece. Pero ese envejecimiento podemos manejarlo hormonalmente y podemos restituirle la capacidad de implantación al de una muchacha de 18 años. Es una cosa realmente impresionante, eso no podíamos hacerlo antes. Claro. Hoy ¿Es común que se haga acá en el país? Y si lo hacemos, claro, es absolutamente común. Tenemos que enviar muestras a Estados Unidos, tenemos que enviar biopsias, tenemos que hacer análisis fuera del país, pero nosotros podemos hacerlo acá dentro del país. El paciente no tiene que trasladarse fuera del país para eso. Y obtenemos tasas de embarazo similares a las que se obtienen en cualquier centro del mundo. Entonces, lo único que no puede mejorarse es la calidad del óvulo. Pero probablemente en 5 años vamos a tener una noticia que nos mejore eso, porque ya los estudios moleculares, de biología molecular, se están haciendo para mejorar eso. De tal forma que si usted no se ha embarazado o usted tiene un solo hijo y quiere tener un segundo hijo a los 40, mire, es mucho más probable que usted tenga un hijo sano a que no lo tenga. Tiene más de 90% de probabilidades de tener un hijo sano, con todos los riesgos que pueden estar. Pero su posibilidad de tener un bebé sano es más de 90% y ese es un mensaje clave. ¿Cuál es la diferencia entre el cuidado, el seguimiento de un embarazo de una persona o de una mujer más joven, entre unos 20 y 30 años, y el seguimiento de un embarazo de una mujer de más de 40 años? Bueno, volviendo a lo del equipo multidisciplinario, si nos imaginamos una paciente de 42, 43 años que logró salir embarazada y generalmente uno pudiera aconsejar, en vista de que uno puede prever
que pudieran haber ciertos problemas como preeclampsia, lo que dijimos ya, retardo de crecimiento, el apoyo de perinatología. Cuando tú creas un equipo, hoy por hoy, las pacientes pueden llegar a un embarazo feliz, un embarazo controlado y se pueden manejar las complicaciones. Pero lo más importante es dar el mensaje, no tienes 20 años, tienes ciertos riesgos, pero nosotros, precisamente los equipos de trabajo, tenemos la oportunidad y la mayoría, queremos ratificar eso, la mayoría tiene un embarazo de feliz término. Doctor Sánchez, usted es especialista en fertilidad. ¿En qué momento recurrir a este tipo de tratamientos? Pues cuando ya a lo mejor el método natural, lo vemos que a través de la fertilidad natural, tras varios intentos, ha pasado tanto tiempo cuando se tomó esa decisión de salir embarazada, tengo más de 40 años, ¿en qué momento acudir a un tratamiento de fertilidad? Sí, fíjate bien, hay una cosa que cualquier mujer debe hacer una vez que decide quedar embarazada. Si tú decides embarazarte de forma planificada, que es lo ideal, tú debes hacer una consulta preconcepcional, que se llama así, consulta preconcepcional. Esa consulta no tiene necesariamente que ser con un especialista en el área de fertilidad, puede ser con cualquier ginecobstetra. Usted va a su consulta preconcepcional. ¿Tiene que ser con un ginecobstetra y no con un ginecólogo? Tiene que ser con un ginecobstetra, sí, tiene que ser obstetra la persona. Sí, los que son ginecólogos solos no deben hacerlo, es un ginecobstetra el que debe hacerlo. Con cualquiera. Y le hace una consulta preconcepcional. En esa consulta preconcepcional se evalúa cuál es el estatus de salud de la persona. Ahora, con el área de fertilidad, yo particularmente les recomiendo que si usted tiene más de 35 años, ya vaya directamente con un médico de fertilidad. Si no ha quedado embarazada, después de intentarlo por 6 meses. Usted lo intenta por 6 meses, si no quedó embarazada en esos 6 meses, usted va con un especialista de fertilidad, que no es que le va a hacer tratamiento, simplemente lo que nosotros hacemos es evaluar los sistemas, una evaluación sistemática de los puntos en los que puede haber alguna interferencia con el logro del embarazo. Si todo está bien, a lo mejor le decimos, señora, váyase a su casa y en un año, si no se ha embarazado, vuelve conmigo para comenzar los tratamientos. Pero sí es importante hacer un chequeo de cómo está cada sistema, porque a los 35 años, más de la mitad de las mujeres va a tener alguna alteración en su sistema reproductivo que amerite alguna forma de tratamiento, ya sea médico o quirúrgico. ¿Cómo es esta evaluación sistemática? Evaluamos, por ejemplo, el cuello del útero, se le evalúa la forma del útero, y si no hay anomalías dentro del útero, se le evalúan las trompas que estén permeables, las trompas de falopio, que es el lugar que es como la incubadora para el logro del embarazo. Se le evalúa la función hormonal con exámenes de sangre, tanto la parte hormonal como la parte metabólica, y del hombre se le evalúa con un espermatograma en general cómo está la función de producción y de calidad de los espermatozoides. Entonces es una evaluación sencilla, eso en 4 semanas lo tenemos, y si todo eso está bien, a lo mejor la señora se va a embarazar espontáneamente, pero si no está bien, ya lo detectamos. Vamos a hacer un corte acá en Soluciones. En la próxima parte seguiremos conversando sobre este tema tan interesante, mujeres de más de 40 años, atenta, porque también tenemos recomendaciones para ustedes si está pensando en tener un hijo en este momento. Ya regresamos. ¿Usted quiere ser mamá después de los 40? Pues este es el tema que estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones con especialistas en la materia, el doctor Ramón Antonio Fernández y también el doctor Luis Sánchez, los dos ginecobstetras, quienes pues nos están ayudando a entender este tema. Yo tenía algunas dudas en cuanto a las complicaciones o enfermedades secundarias que pueden aparecer en ese momento del embarazo. Están relacionadas con enfermedades cardiovasculares, hipertensión, que ya lo mencionaban. ¿Qué otras enfermedades o cómo puede ser la complicación entre el embarazo y justamente la hipertensión o accidentes cerebrovasculares? ¿Algún ataque al corazón puede pasar también? Bueno, fíjate, en términos generales, o sea, cualquier paciente embarazada puede tener problemas con la tensión inducida por el mismo embarazo. ¿A cualquier edad? A cualquier edad. Por supuesto, no es, como insistimos, no es lo mismo una muchacha de 20, 25 años que una mujer de 40 años. Y si alguna paciente viene con hipertensión previa, el riesgo aumenta discretamente. Entonces, todo ese tipo de patologías que pueden aparecer a cualquier edad, uno tiene que estar preparado para afrontarlas eventualmente.
queremos insistir que cualquier mujer por encima de las 40 puede tener su embarazo sin problema, pero uno tiene que estar preparado para eso, cómo tratar las complicaciones, cómo prevenir las complicaciones, cómo dar el tratamiento adecuado porque pueden aparecer, no en todas las pacientes, simplemente que tú comparas la incidencia a los 30 años, esta incidencia aumenta después de los 40. Entonces uno debe estar preparado para enfrentar problemas de placenta, porque el útero no es lo mismo, particularmente cuando es el primer embarazo después de los 40. Cuando una mujer viene con un útero que tiene 2 o 3 embarazos y todavía quiere tener otro bebé después de los 40, ese útero de alguna manera está mejor vascularizado para permitir que una placenta se adose mejor y funcione mejor. Cuando se llega a los 40 y ya se han tenido otros ese útero está mejor. Ese Okay. útero está en mejores condiciones que cuando es la primera vez. De hecho, una mujer de los 40 tiene uno a los 40, 41 y después tiene uno a 43, probablemente la de 43 va a tener menos problemas de placentación, de crecimiento, que la de cuando ella misma tenía 41 años. Entonces, la idea es planificar, controlar ácido fólico antes de salir embarazada, si tengo alguna patología, ir con el médico para que le informe al perinatólogo o a la gente de fertilidad que la va a embarazar, porque los números son muy buenos, dile, mira, esta señora tienes que estar preparado para tal situación, porque la tiene, o un problema con azúcar en la sangre elevada, diabetes, que en el embarazo hay una patología que se llama diabetes gestacional, que puede ser peor o tú puedes estar asociada con problemas para el nene. ¿Qué riesgos justamente puede tener el bebé cuando es un embarazo a esta edad, unos 40 años? El recién nacido en general, fíjate, el riesgo de los 40 años, el principal riesgo para el bebé es el riesgo de aneuploidías. ¿Qué es? Aneuploidías es todo lo que está relacionado con un exceso en el número de cromosomas que tiene el bebé. O sea, el síndrome de Down, por ejemplo, es un tipo de aneuploidía. Y ese riesgo sí aumenta dramáticamente luego de los 40 años. Pero aún aumentando dramáticamente, no es como la gente lo imagina y lo piensa. No es que la mayoría de las mujeres que se embarazan a los 40 van a tener un bebé con síndrome de Down. No, no es cierto. De hecho, a los 40 años, el riesgo estadístico de tener un bebé con síndrome de Down es menor a 5%. Es decir, de cada 100 mujeres que se embarazan a los 40 años, más del 95% va a tener un bebé sin síndrome de Down. Claro. Y quizás alrededor del 2% probablemente va a tener un bebé con síndrome de Down. Entonces fíjate que aún a los 40 el riesgo es mayoritariamente, o sea, la posibilidad es mayoritariamente de un bebé sin alteraciones genéticas, ¿de acuerdo? Pero sí tiene que estar en un control. Los embarazos después de los 35 en general y mucho más después de los 40 son como los vuelos en avión, como los viajes en avión. Todo tiene que estar perfectamente controlado, todo, absolutamente todo. La vigilancia tiene que ser bien estricta y eso el paciente tiene que internalizarlo para que todo salga bien. ¿Hasta qué edad estamos hablando de y ustedes han colocado estos ejemplos, unos 41, 43? Más allá de los 43 años, ¿hasta qué edad es recomendable, sea la primera vez el embarazo o sea un segundo o tercer embarazo, hasta qué edad? Bueno, cuando tú pasas de los 44 años, estos señores son los que van a lograr embarazar. Ahora, ahí por supuesto el riesgo. Es el doctor Sánchez el que entra. Claro, porque es que es muy difícil que tú tengas un embarazo, primero espontáneo, segundo que ya tenemos después de esa edad. Entonces, generalmente, trabaja con óvulos donados. Tienes que ir a una donación para que logres embarazo. Y por supuesto, hay ciertos servicios que dicen que es inaceptable después de los 54 años promover un embarazo en una pudiera inclusive la gente considerarlo hasta éticamente cuestionable. Entonces se dan ese límite para trabajar y hacen el corte y se van a tratar de aquí en adelante. Tú tienes que trabajar con un agente de fertilidad para que en la búsqueda de un ovocito, un óvulo donado. La donación, que es hoy por hoy un arma muy importante que utiliza la gente. Pero sí tienes que limitar. Después de los 55, los riesgos son de hipertensión, de todo inaceptablemente en algunos casos altos. Hay que andar con cuidado.
Doctor Sánchez, es muy común ahorita las mujeres ir a buscar la fertilidad después de los 44. Después de los 44. Sí, cada día tenemos más mujeres con 43, 44, 45, 48 años que desean embarazarse. Y obviamente la primera opción en ese sentido, ya lo decía el doctor Fernández, claro, es la donación de óvulos. Y los resultados son realmente excelentes. Los resultados son excelentes, son muy, muy, muy buenos en términos de chance de embarazo y en términos de resultados del embarazo, en términos de el éxito del recién nacido, y ya se está evaluando incluso la adaptación, o sea, ha evaluado desde el punto de vista psicológico de esos niños que son producto de una donación de óvulos, cómo es la relación con los padres, cómo es la relación con la mamá, cómo es el apego con la mamá, cómo es esa relación madre-hijo cuando son niños de óvulos donados o cuando son niños de semen donado. Eso está totalmente estudiado, y la relación padre-hijo y los resultados del infante no difieren del hijo que es genéticamente tuyo. Pero entra también especialidad psicológica en ese... Absolutamente, sí, sí. Si la mujer necesita asesoría psicológica, nosotros tenemos un equipo en el que contamos con psicólogos para apoyarle en ese sentido, tanto para tomar la decisión como para explicarle cuáles son los pros y cuáles son los cons. Pero es bueno, la satisfacción de tener un bebé generalmente es una satisfacción espiritual, es una satisfacción emocional. Entonces, es tan así que muchas de las parejas que no logran embarazarse por alguna razón, al final terminan adoptando, porque la necesidad es espiritual, claro, es la necesidad de ver crecer un niño, de darle cariño, de recibir el cariño del niño. Entonces, esa satisfacción es perfectamente posible hoy en día, aunque tú tengas 45 años, o 46, o 48, con óvulos donados. Óvulos donados que además se hace un examen absolutamente minucioso de la donante para garantizar que la persona esté en buen estado de salud, libre de cualquier enfermedad, libre de la mayoría de las enfermedades genéticas, y que el resultado sea satisfactorio para todos. ¿Cuáles son los meses de mayor riesgo de ese embarazo, de esa mujer, digamos, en una fertilidad natural entre los 40 y 44 años? Y después hablemos de, después de esos 44, tras una fertilidad in vitro, ¿es así? Bueno, clásicamente los trastornos hipertensivos particularmente pasan a partir de las 20 semanas, que se considere que hay una patología, que uno puede considerar que es una hipertensión que es atribuible al embarazo como tal. Esa es una etapa en que uno tiene que estar muy vigilante, el perinatólogo, el obstetra, el equipo de trabajo tiene que estar atento a esa posibilidad. Obviamente, en la primera etapa, el primer trimestre, los riesgos de mujeres por encima de los 40 de pérdida de aborto están discretamente aumentados. Pero eso uno tiene que andar vigilante, la parte del soporte hormonal, cómo va y en ese mismo trimestre se hacen todas las evaluaciones para evaluar estructuralmente. Hay maneras para evaluar si el nene de la neuploidía, de la trisomía de Down, que es la más frecuente, tú alrededor de las 12 semanas tienes ciertos métodos no invasivos para detectar que un nene posiblemente tenga un trastorno cromosómico que amerite que tú invadas un poco más a la paciente, ya sea con una amniocentesis o con una biopsia de vellosidades coriales. A veces se puede detectar ahora por pruebas de sangre la presencia o no de un niñito con un trastorno cromosómico. Entonces esa es una primera etapa. Una vez que se supera esa etapa, bueno, ya tenemos que lidiar que vaya creciendo de manera normal, dentro de los parámetros que uno espera para la edad gestacional, y ahí vamos avanzando pues progresivamente en el embarazo. En el caso de un tratamiento de fertilidad, ¿es el mismo seguimiento? Sí, el esquema es más o menos similar, porque las complicaciones surgen en el primer trimestre, antes de las 12 semanas, y luego de las 20 semanas en adelante, y particularmente luego de las 28 semanas. Entonces, luego de las 28 semanas las consultas son más frecuentes, porque es donde aparecen la mayoría de las complicaciones. Vamos a revisar de inmediato parte de lo que ya son las preguntas y los comentarios de nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales en Twitter, @solucionesgb. Recuerden que estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Mamá a los 40. Gabriel Moreno nos pregunta, si la mujer nunca pudo tener hijos y llegó a los 40 sin tener, ¿qué riesgos correría? Ya lo habíamos respondido en la parte anterior, pero vamos a reiterar la respuesta para Gabriel Moreno, por favor. Sí, seguimos en lo mismo, simplemente hay ciertas, si la mujer, partiendo que es una mujer sana, probablemente no va a tener ningún problema. Simplemente que tenga un control adecuado del embarazo. Y obviamente, insistimos, hay ciertas patologías que son a esa edad
ya la mujer de por sí las puede tener, la incidencia es mayor, y si agregamos un embarazo, ciertas patologías como la hipertensión inducida al embarazo, trastornos en el metabolismo de los carbohidratos, como lo que llaman la diabetes gestacional, puede aparecer. Gabriel Moreno nos vuelve a consultar, buen día, ¿cómo influye que el hombre sea mayor de 40 años? ¿Eso también? Sí, sí influye. Antes se pensaba que los hombres no teníamos, digamos, que hasta los 75, pues era lo mismo ser padre a los 75 que a los 25. No, no es igual. O sea, hoy en día el hombre, a medida que va avanzando en edad, la producción de espermatozoides va disminuyendo y la calidad también. Entonces hay un cierto incremento después de los 40 años en el hombre. ¿Okay? No solamente disminuye el número, la probabilidad de embarazo. Si tú tienes 30 años, si hay dos mujeres de 30 años y una está casada con un hombre de 50 y la otra está casada con un hombre de 30, la que está casada con el de 30 tiene más chance de embarazarse, empezando por allí. O sea, la edad del hombre es importante para lograr el embarazo. Los hombres jóvenes son más fértiles. Ese es un primer concepto. Y el segundo concepto es que los hombres después de los 40 empieza a disminuir la calidad del espermatozoide y también puede haber alteraciones genéticas de los espermatozoides con muchísima menos frecuencia que en la mujer, pero también se ve. Vamos a hacer otra pausa acá en Soluciones. En la próxima parte vamos a seguir conversando justamente sobre esa relación de la edad del hombre y la edad de la mujer para buscar ser padres después de los 40 años. Ya regresamos con mucho más. ¿Cuáles son los riesgos de quedar embarazada después de los 40? Infertilidad. La probabilidad de quedar embarazada en determinado mes decrece a medida que usted envejece y el riesgo de un aborto espontáneo aumenta después de que cumple 35 años. Si usted ha estado tratando de quedar embarazada por más de 6 meses, debe hablar con su médico acerca de tratamientos para la fertilidad. A medida que las mujeres envejecen, sus óvulos no se dividen bien y pueden ocurrir problemas genéticos. El trastorno genético más común es el síndrome de Down. Pérdida del embarazo. En las mujeres mayores de 40 años, el riesgo de aborto se duplica en comparación con una mujer de 20 años o iniciando los 30. Problemas de salud durante la gestación. Si la madre padece de diabetes y presión arterial alta, será más susceptible a enfrentar problemas durante su embarazo. Preeclampsia es una complicación grave que puede aparecer durante el embarazo y puede provocar presión arterial alta, inflamación de la cara y de las manos, presencia de proteína en su orina. En consecuencia, puede dañar su sistema nervioso y provocar convulsiones, accidentes cerebrovasculares, entre otras complicaciones. Embarazo después de los 40. Cerramos el bloque anterior justamente hablando en la edad de la pareja, del hombre, en cuánto influye. Ahora bien, ¿hasta qué edad ese hombre puede, digamos, ayudar a esa mujer a lograr ese embarazo natural, una fertilidad de manera natural? ¿Hasta qué edad puede el hombre? No vamos a preocuparlos, pero bueno, información. Bueno, volviendo, simplemente los gametos van envejeciendo con la edad. Simplemente que es más notorio en el ovocito, el óvulo parece deteriorarse, el hombre parece que tuviera más chance a medida que pasa el tiempo, pero es obvio que va a disminuir. Una edad, poner una edad, no, tú te consigues... Depende de cada persona. Se va a dar una circunstancia que permite que se logre el embarazo. Eso no, ponerle un corte no es tan, no me parecía apropiado. Con la tecnología actual, o sea, un hombre puede prácticamente ser padre casi que a cualquier edad. O sea, tú puedes tener un hombre de 75 años y si tiene eyaculación espermatozoide va a poder ser padre. Y si no tiene erecciones, pues se le puede extraer del testículo, se le puede extraer del epidídimo. O se le da una droga. O se le da un medicamento para que tenga erecciones. O sea, claro, las posibilidades son tremendamente grandes. Ahora, ¿qué sucede? Cuando alguien llega a mi consulta, si llega un señor de 65 años y quiere ser papá, o un señor de 70 años y quiere ser papá, es obvio que es una decisión personal, pero una cosa que cada individuo debe pensar es si yo estaré vivo dentro de 15 años. ¿Me entiendes? Si yo estaré vivo dentro de 15 años, ¿y cuál es la posibilidad de que mi hijo quede huérfano con 10 años, o con 12, o con 8? Entonces, esa es la pregunta para los hombres, porque además los hombres nos morimos antes que las mujeres, nos morimos más jóvenes.
Wow. ¿Cuál es la estadística, más o menos, doctor Sánchez, que tienen sobre justamente ese tema? A nivel mundial, en general, los hombres se mueren en promedio entre 5 y 10 años antes que las mujeres. Wow, eso es interesante. Más viudos que viudas. Exacto. Hay más viudas que viudos. viudas Esa es la tendencia natural por preservación de la especie también. Eso es parte Claro. de eso. ¿Cómo puede ser el parto? Luego de lograr conseguir ese embarazo después de los 40 años, ¿se puede tener un parto natural o debe ser por cesárea? No, regularmente? puede ser. Uno tiene que rescatar el parto como lo más natural, pero se nota con mucha frecuencia que los números hablan más que la mayoría de los embarazos de mujeres de más de los 40, hay una tendencia a que haya más cesárea. ¿Será que tratan de como... Hay a veces yo siempre le he dicho a la gente de fertilidad, o sea, el parto como tal no es dañino para nadie. Nosotros somos promotores del parto y yo creo que eso hay que mantenerlo. Pero cuando tú ves la tendencia en los servicios de fertilidad o una mujer que le ha costado tanto y dice yo no quiero parir pero por nada en el mundo, así que por favor ve a hacer una cesárea electiva o lo que llaman cesárea por petición. Okay. ¿Ha aumentado la cantidad de cesáreas electivas? ¿Ya es menos las mujeres que deciden irse por el parto natural? Yo creo que socialmente hay una tendencia de la mujer, ni siquiera antes había una tendencia de parte de los ginecobstetras del mundo, pero hoy en día hay una tendencia de parte incluso de las mujeres a hacerse una cesárea, porque la mayoría de las mujeres va a tener un bebé o dos bebés, sobre todo las que tienen 40 años, van a tener, dice, yo voy a tener un solo bebé, voy a tener dos bebés, entonces me hago una cesárea y me evito, digamos, los riesgos que pueden estar asociados al parto, aunque obviamente el parto es un fenómeno natural. El parto siempre es una elección adecuada. ¿Qué sucede? Que si la mujer no ha parido nunca, ese útero no está preparado para parir a los 40, en general, ¿de acuerdo? En cambio, si la mujer ya parió a los 30, pues seguramente va a poder parir a los 40 sin ningún problema. Ahora, si es la primera vez que se embaraza, ese es un útero que tiene un tejido que es diferente de la mujer que ya parió. Doctor, ahora bien, una persona que llegó a los 40 años y pues quiere tener un segundo bebé, la primer embarazo entre los 30 y esos 40 años fue una cesárea. ¿Puede llegar a los 40 a tener un parto natural? Puede ser, pero tiene riesgo. Puede ser, definitivamente. O sea, las pacientes que han tenido cesáreas anteriores pueden parir alrededor, si tú le haces lo que se llama una prueba de trabajo, si ese es su deseo. Pero tiene que entender que hay cierto riesgo de ruptura uterina durante el trabajo de parto. O sea, hay un riesgo discretamente aumentado y eso a la hora de una complicación de una ruptura uterina, de una cesárea anterior, realmente las consecuencias no son tanto para la madre como pueden ser terribles para el nene. Una ruptura uterina es un evento catastrófico, particularmente para el niño. Las ventajas de un embarazo, lograr un embarazo, una fertilidad natural después de los 40 años. Ya hemos dicho todo lo malo, vamos con lo bueno. Lo bueno es la satisfacción de ser padre. Yo digo que la satisfacción, para los que somos padres, la satisfacción es tremenda. Quizás el que no es padre o no es madre todavía no la conoce y no se imagina cómo es la satisfacción. Pero los que somos padres realmente, esto es una cosa que no tiene nombre, la satisfacción de ver crecer a tu hijo es realmente grande. Yo creo que la gran ventaja de ser padre a cualquier edad, siempre le digo a la gente, que la única razón por la que estamos en el mundo es para reproducirnos. Es la preservación de la especie. Nuestra función aquí es preservar la especie y preservar la especie solo es posible a través de la reproducción. Todo lo demás no queda. Si usted no se reproduce, en 200 años no queda nada de lo que usted hizo. Pero si usted se reproduce, en 200 años quedan los genes que usted dejó. Así es, hay que pensar en eso cuando también nos preparamos para o estamos en esa decisión de tener o no tener hijos, ¿no? Vamos a continuar revisando los comentarios y las preguntas que nos están haciendo nuestros seguidores a través de nuestra cuenta en Twitter. Celia Pompa pregunta, ¿qué posibilidades hay de que si vuelvo a quedar embarazada suceda lo mismo? Pero esto viene acompañado de otra pregunta de ella. Aquí está. Dice, hola, gracias por este tema. Tengo una hija bella y saludable de 18 años. Tengo 42 años y a los 40 quedé embarazada, pero mi bebé tenía anomalía de Stein y nació, pero falleció. Y aquí está la otra. ¿Qué posibilidades hay de que si vuelvo a quedar embarazada suceda lo mismo?
Bueno, cualquier paciente que haya tenido un nené con un defecto cardíaco es una paciente que los riesgos de que eso se repita existen, son reales. Entonces, precisamente, debe haber una pesquisa temprana con el apoyo de perinatología para detectar tempranamente la posibilidad de que eso se repita. Pero también, perfectamente, esa paciente, más allá de ese evento, puede tener un hijo porque ya ella demostró que tuvo un hijo sano. Habrá que ver si uno a veces considera es con el mismo padre, porque cada pareja tiene su combinación y puede tener, de repente uno no sabe si es que la nueva pareja tiene alguna carga en ese sentido. Eso debe ser evaluado. Pues, ¿Qué tipo de anomalía es esta, Eckstein severa? Una anomalía cardiovascular que concurre con hipertensión pulmonar. Francisco Alfonso también nos tiene dos preguntas por acá. Dice, tengo 40 años y ya los doctores detectaron que necesito un tratamiento de fertilidad in vitro, pero es demasiado cara. ¿Dónde puede ser más económica? Bueno, sí, esto habría que hacer una investigación también, ¿no? Sí, realmente el costo de la fertilización in vitro es universalmente alto. O sea, los países donde es más económico es en Israel, porque el Estado lo promueve y paga mucha parte de los tratamientos, y por eso Israel es el país del mundo donde se hacen más fertilizaciones in vitro per cápita. Y el otro país, en Israel. Y el otro país es Argentina. En Argentina, porque la industria farmacéutica argentina pone a disponibilidad de su población medicamentos a muy bajo costo. El resto de los países del mundo, los medicamentos cuestan mucho, y ahorita en Venezuela cuestan lo que cuesta en cualquier país del mundo. Claro, además por las dificultades para conseguirlos en este momento. Francisco Alfonso, y con esta pregunta nos vamos al corte. ¿Se puede quedar embarazada con óvulos envejecidos, sí o no? Los chances son menores. Con óvulos envejecidos los chances son menores, pero sí se puede. Se puede quedar, pero la posibilidad también de que tengas trastornos es un poco mayor. Los riesgos son mayores. Sí, depende cómo se dé la circunstancia, pero eso, los números dicen eso, que sí puede, definitivamente puede. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con mucho más. Vamos a darle en la próxima parte esos consejos a esas mujeres que tienen 40 años y quieren quedar embarazadas. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones Mamá a los 40. ¿Sabías que la mortalidad fetal o mortalidad neonatal precoz ocurre al nacer y en los primeros 7 días de vida del bebé? Llegamos a la última parte de nuestro programa. Vamos a revisar rápidamente 3 mensajes en Twitter. Marisol Abau nos pregunta, estoy operada de un tumor cerebral hace 2 años y una radiocirugía hace 2 meses. ¿Tengo más riesgos? O sea, hay ciertos tipos de tumores que dependen de la carga hormonal. Y si tú tienes ese antecedente y tienes un embarazo que se supone que es una supercarga hormonal durante 9 meses, el apoyo del neurocirujano te va a servir, pero yo de repente consideré qué tipo de tumor, a ver cuál es. Otra persona, Wilmer Quevedo, nos pregunta, mi esposa tiene 43 años y estamos en búsqueda de nuestro primer hijo y nada. Al parecer ella tiene la GNK elevada. Primero respóndame qué es la GNK. Esas son células de tipo glóbulos blancos, son de tipo linfocito, que podrían estar asociadas a una disminución en la posibilidad de embarazo. Sin embargo, no todas las pacientes que tienen las GNK elevadas van a tener una disminución de la posibilidad de embarazo, y en todo caso eso es factible de ser tratado. Realmente lo importante es ir con un especialista para que le trate la condición y logre el embarazo. Nosotros tenemos muchísimas mujeres con GNK elevadas, todas están embarazadas y con hijos. Todas, absolutamente todas. De tal forma que la posibilidad de embarazo es casi prácticamente 100% cuando tienes GNK. Si esa es la única cosa que tiene. Claro. Hay que revisar, hay que ir al médico, como dice el doctor Sánchez. Con este tuit voy a aprovechar además para que ustedes nos den también las recomendaciones. Venezuela Libre Maracaibo nos pregunta, tengo 45 años y no he logrado tener hijos por el método natural. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Quiero ponerme en control. Ella debe venir a una consulta de fertilidad. Debe venir a consulta con un especialista en fertilidad. En la Policlínica Metropolitana, donde laboramos nosotros, realmente tenemos un equipo multidisciplinario con todos los especialistas necesarios para que usted tenga 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, pueda lograr su embarazo
pueda llevarlo feliz término y se vaya a su casa con su bebé o con sus 2 bebés. Sí, contamos con apoyo de perinatología. 2 bebés ya sería un milagro, ¿no? ¡Wow! No, pasa, estás pasando. Pasa. Lo importante es tener una infraestructura como la tenemos en la Policlínica Metropolitana, que es hoy por hoy, está entre las primeras 20 clínicas de América, de Sudamérica. Está bien posicionada y tenemos toda la parte de unidad de neonatología, o en la parte de perinatología, la parte de fertilidad, la parte de cirugía promotora de fertilidad. Tenemos todo un equipo de trabajo que está a la orden para todo el mundo. ¿Cómo debe ser esa preparación previa para pues ya iniciar ese proceso tanto de fertilidad como de un embarazo o en la búsqueda de un embarazo natural para despedir, doctor? Sí, la parte nutricional es muy importante. Somos lo que comemos. Yo siempre le digo a las personas, los hábitos y la nutrición hacen al individuo. Es decir, el ejercicio, el caminar, y cuando digo ejercicio no tiene que ser un gimnasio. Usted puede hacer ejercicio solamente caminando, solamente subiendo escaleras, que es la actividad cotidiana. Estacione el carro lo más lejos que pueda para que se vaya a la oficina y coma muchos verdes y muchos colores. Y luego vaya con un especialista, ya sea un ginecostetra, ya sea un especialista en fertilidad, a una consulta preconcepcional. Y tome ácido fólico. Después que quedamos embarazadas a los 40 años, ¿cómo debe ser? ¿Cuáles son esas recomendaciones? Rapidito, doctor. Una vez que está, tienes que control temprano y continuo, cumplir disciplinadamente todas las consultas, apoyo del perinatólogo cuando empiecen a aparecer algunos problemas para tratarlos y manejarlos tempranamente. Muchísimas gracias, Ramón Antonio Fernández, médico ginecobstetra, y también el doctor Luis Sánchez, médico ginecobstetra, especialista en fertilidad. Gracias por habernos acompañado el día de hoy acá en Soluciones para hablar de este tema tan interesante. Ustedes, mujeres, a los 40 años, espero que les hayan servido todas estas recomendaciones. Aquí en Soluciones siempre estamos para servirles y ayudarlos y tratar temas así tan interesantes como este del día de hoy. Que tengan un feliz fin de semana. Recuerden que la cita es el próximo lunes a las 8:30 de la mañana. Si se perdió alguno de nuestros programas, visiten la página web www.globovision.com en la sección de programas, soluciones. Allí los va a encontrar todos. Así que no se queje, todo está allí. Si usted no vio algún programa de nosotros, búsquelo en la página web www.globovision.com. Recuerden nuestras redes sociales, @solucionesgb, en Instagram y en Twitter, también mi cuenta en Twitter, @hmolina_gb. Chao, chao.